Alto Parlante, tu podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu. Comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Alto Parlante, tu podcast favorito de política. El día de hoy, Día de Muertos, 2 de noviembre del 2020 ya. A un día de las elecciones quizá más importantes del planeta Tierra, que va a tener muchísimos ojos, millones de ojos sobre ellas. Te acompañamos como todos los lunes y todos los jueves, Pablo Marín y Arturo Aramburu con toda la información que, pues como no debería ser sorpresa, el día de hoy va a tomar un giro de ser un plano nacional mexicano a hablar sobre lo que está a punto de suceder. Claro, y todo esto va a ser justo alrededor de la elección de Estados Unidos, que el día de mañana se concluye todo un proceso que empezó hace semanas, ¿no? O sea, la gente ha podido estar haciendo un proceso de, bueno, obviamente meses las campañas, pero las votaciones virtuales que la gente ha estado haciendo por todo el tema del coronavirus, llevan semanas haciéndolos en diferentes estados y mañana por fin sabremos, probablemente ya en la noche, si no es que hasta pasado mañana, pues quién será. O hasta el viernes ya oficial, ¿no? El viernes ya les entregan. Vamos a ver cómo van evolucionando las cosas. Si es que uno de los candidatos logra los 270 votos, que ahorita vamos a explicarles cómo va a funcionar eso, muy pronto, pues tendremos un ganador virtual mañana, pero se prevé que la cosa esté reñida, se prevé que la cosa esté cerrada y vamos a platicar justo Lo que sobre sí eso. es seguro es que prácticamente todo el planeta va a estar viendo lo que va a suceder el día de mañana en nuestro país vecino del norte, ¿no? Lo que también es cierto es que pocas personas logran entender cómo funciona la elección en Estados Unidos. Sí. Porque es con una dinámica muy curiosa, ¿no? Partiendo de que no gana la persona con más votos en el país, a diferencia de en México, por ejemplo, las reglas. Aquí gana el que más votos tenga. Por ejemplo, eso es algo bien interesante. El año, hace 4 años, que fue la elección entre Hillary Clinton y Trump, Hillary tuvo 65 millones de votos y Donald Trump tuvo 62 millones 980 mil. 3 millones de votos de diferencia. Casi 3 millones de votos y ganó Trump. Sí, ¿no? por el colegio electoral. Y ahorita les vamos a explicar. Ahora, un par de datos interesantes que me gustaría poner en la mesa para entender el tema electoral en Estados Unidos. Suceden martes. O sea, de entrada eso es un poco extraño. Las votaciones suceden en martes y tiene un porqué. Se remonta al tema agrario en Estados Unidos. Cuando se votaba la elección presidencial, pues tenían que escoger un día que le funcionara a la mayoría de las personas para votar. El lunes no podían votar porque tomaba un día de traslado ir a las zonas urbanas, porque la mayoría era rural. Y los domingos tampoco los podían elegir, fíjate, eso está bien curioso, porque la mayoría iba a misa. Okay. Iba a misa. Claro. Y por pertenecer a la religión no podían ir a votar en domingo. Los miércoles abrían los mercados nacionalmente, entonces tampoco se podía eso en ese día de la semana. Los jueves tampoco, porque tomaba un día de traslado. Dijeron, pues los martes. Está el Shabbat por los judíos. Dijeron, pues los martes quedan. El martes es como que el día más, qué chistoso más que oportuno. Hasta la fecha se siga manteniendo en martes, ¿no? O sea, porque realmente, por ejemplo, en nuestro país, los domingos siempre caen domingo y se elige este día porque pues, es el día más conveniente, ¿no? Es que también en Estados Unidos consideran que el martes es el día más productivo de la semana. Ok. Otra cosa es que consideran que el martes es un día muy productivo. Apple hace las presentaciones no los lunes. En martes. Claro, el lunes digamos que es un día en donde pues tal vez tienes arrastrando algunos pendientes del fin de semana o que estén surgiendo martes, o estás planeando semana y el martes termina siendo un día. Pero mira, ahorita es importante lo que tú mencionas. Siguen con esa tradición de hacerlo en martes, como siguen con la tradición de hacerlo mediante el colegio electoral, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es el colegio electoral? Haz de cuenta que el país lo dividen en 538 electores, dependiendo de qué tan poblada es la zona. O sea, un estado con más población tendrá más electores, pero todos los estados tienen por lo menos 3. Es el número mínimo de electores. Entonces, no gana el candidato con mayor número de votos populares,
gana el que tenga más electores a su favor. Claro. Ya mencionaste el caso de Hillary Clinton, pero no es la única vez que ha sucedido. Al Gore le ganó en voto popular a Bush y sucedió en 3 ocasiones más en presidentes de antaño. Ahora, los que sí ganan por voto popular son miembros de congresos, alcaldes, gobernadores, legisladores estatales, funcionarios locales. Prácticamente los demás puestos. Solo el colegio electoral decide el presidente. El presidente. ¿No? Y vicepresidente, que en este caso se vota de manera conjunta. Diferente en nuestro país. En fórmula. En nuestro país se vota por el presidente o partido, que es básicamente lo mismo. Ajá. Allá se vota en fórmula con el presidente y vicepresidente. Entonces, por eso vas a ver de repente en las elecciones Biden-Harris, que es con Kamala Harris, que es la vicepresidenta, la candidata a vicepresidenta. Y en el caso de Trump también está con su contraparte. Entonces, esa es una como de las diferencias también. Otra de las cosas que está muy interesante es que, a ver, de los 538 delegados que tiene el comité electoral, 100 se reparten a los estados, es decir, 2 por estado. Así, todos tienen mínimo esos 2, ¿no? Además, por la parte proporcional de la población que llegan a tener, exacto, se reparten 435. Y vas a decir, oye, pero eso suman 535 en total. ¿Dónde quedan esos otros 3? Esos otros 3 se le dan a Washington, D.C., que exacto, es la capital y que además tiene un peso relevante exacto, en el tema político. Entonces, estados muy grandes, por ejemplo, como el estado de California, tienen 55 delegados. Es decir, tienen un peso muy importante, pero por lo mismo, como tienen ya una cantidad importante de gente, son de alguna manera muy previsibles cómo es que van a votar. Y después vienen acá. Platícanos, ¿cómo vota California, por ejemplo? Ahorita, por ejemplo, como están las cosas, en general son muchísimo más tendientes hacia el ala demócrata, que es en este caso Joe Biden. Aquí hay algo bien interesante, y es que Joe Biden no es que fuera el candidato que fuera el favorito de los demócratas. Realmente ahí básicamente lo que terminaron haciendo fue elegir al que tuviera mayores probabilidades de ganar, pero que no es que la gente estuviera aclamando mucho más. ¿Por qué? Porque no es la antítesis de Trump. De hecho, es lo que es más parecido a Trump. Y eso es todo un tema bien interesante. Claro. Como California, existen también otros estados, como Texas, por ejemplo, que es justamente al revés. Es republicano. 38 electores ellos. Es muy importante, pero es justamente republicano. Sí. Entonces, ahí vas viendo cómo está compuesto esto. Sí. Entonces, si tú votaste en un estado que mayormente, con una delegación, que mayormente va a tener votos hacia republicanos y tú eres demócrata, pues tu voto va a parecer que fue desperdiciado. Correcto. Ahora, hay 2 estados que son de suma importancia y que les llaman estados bisagra, porque como que no tienen una tendencia muy marcada a favor o en contra de un partido. Son Nueva York y Florida. Son estados grandes con 29 delegados cada uno que de elección a elección pueden cambiar de lado. Y obviamente son estados en los que se concentra muchísimo esfuerzo de la campaña para convencer. Claro. Porque a California quizá es difícil convencerlo de que se vuelva republicano, claro, o convencerlo de que no vote a favor de los demócratas. Pero a estos estados que están cambiando de tendencia se les pone muchísimo esfuerzo y muchísimo presupuesto de campaña para ir justamente a esos estados. Ahora, se han hecho cálculos de cuáles son los estados que son más importantes en la campaña y que podrían dar el gane, justamente. Que podrían dar el gane de esta elección. Hay algunos que me gustaría mencionar y podrá parecer un pronóstico, pero todo indica que van a votar de esta manera. Iowa, que lo va a ganar Trump. Georgia, que lo va a ganar Trump. Carolina del Norte, que lo va a ganar Biden. Ohio, Pensilvania, Michigan, Minnesota, Arizona, Wisconsin y New Hampshire, que los va a ganar Biden. O sea, todo indica... Esos son pronósticos que no tienen nada de certero, ¿verdad? Porque justamente son estos estados los que han estado cambiando, o sea, y no han sido constantes. Y es muy interesante porque ahí, o sea, fíjate, en esos estados que acabas de mencionar, viven 36 millones de personas. Sí. Es decir, alrededor del 10% de Estados Unidos. Aquí hay algunos datos interesantes. En Estados Unidos viven 330 millones de personas en total, de los cuales 250 millones tienen posibilidades a votar, que estamos hablando alrededor del 78%. Esto deja fuera a menores de edad, extranjeros, a muchos exconvictos. Si estuviste en la cárcel no tienes derecho a votar, por ejemplo. Y de estos, en la última elección votaron el 55% de las personas. Es decir, aproximadamente 137 millones de personas. Si estuviste en la cárcel no tienes derecho a votar. Imagínate.
En nuestro país eso no es así, ¿cierto? No. Si ya saliste, regresas a ser ciudadano. Mientras estás arrestado, pierdes tu ciudadanía y no puedes hacerlo. Ok. Pero cuando saliste, regresas y tus derechos regresan Claro. a ti. Qué cabrón. Es muy interesante justo cómo funcionan estos estados, porque la realidad es que la inmensa mayoría de la campaña termina siendo en esos estados que Claro. no saben normalmente para dónde van a votar. Claro. ¿no? Claro. Y justamente ahorita que tocamos el tema de estos estados, hay algo bien interesante que pasó en Texas hace unos días, donde un grupo de personas pro-Trump atacaron, persiguieron, hostigaron a un camión que era pro la campaña de Joe Biden-Harris. Y hoy, el día de anoche, el FBI sacó un comunicado diciendo que están investigando el tema porque pues resulta sumamente peligroso que esté habiendo este tipo de hostigamiento. Y además, Trump terminó diciendo en un tuit que amaba a Texas y que de alguna manera solapando ese tipo de hechos y perpetuando ese tipo de cosas. Este es el riesgo en una elección así de cerrada, en una elección así de dividida, donde este tipo de mensajes divisorios pues pueden hacer muchísimo daño, ¿no? Claro. Y a ver, entonces ya lo escucharon. De todos estos electores, de todos estos 538 delegados o electores, que se les puede llamar también, el ganador necesita tener por lo menos 270, ¿no? Tú explicabas que si de repente se nota que alguno de los dos llega a esos 270 rápido, pues se puede... Ya no es reversible. Exacto, y ya se puede dar o inferir el resultado pseudo-oficial de manera mucho más pronta. ¿Qué pasa si ninguno llega a estos 270? Aquí está bien interesante lo que sucedería. Si ninguno llega a los 270 delegados, la Cámara de Representantes quedan en cargo de elegir al presidente y el Senado escoge al vicepresidente. Y son cámaras entrantes, porque acuérdense que mañana también se vota la Cámara de Representantes y se vota el Senado, que ambas apuntan a que los demócratas se las tengan queden, mayoría. a que tengan mayoría por ahí. Entonces, imagínate, ellos serían los encargados de elegir al presidente y al vicepresidente. Sí. Que me parece un ejercicio, puta, o sea, histórico, es bien histórico complicado. De entrada. Claro. Si llegase a suceder, sería completamente inaudito e histórico. Sí. Y me imagino que también sería completamente caótico. Imagínate Sí. poner en las manos de estos representantes la elección de un futuro presidente. Eso es política real y no estupideces. Con ¿no? intereses completamente partidistas Claro. de por medio y sin tomar en cuenta lo que haya sido el resultado popular y el resultado del colegio electoral. Entonces está muy interesante. Ahora, creo que el debate más interesante en estos momentos, dentro de México por lo menos, es, pues, ¿quién conviene, güey? O sea, a México, ¿quién le conviene? ¿Trump? Y quedarnos más o menos con esta relación que hasta ahorita ha parecido muy cercana entre Andrés Manuel y Trump. Se entienden bien. Deja tú tan cercana. Es eso. O sea, no han querido decirse Tienen visiones nada. muy similares, en realidad. O sea, la forma en la que ambos han ganado elecciones Sí. son muy Y similares. no se incomodan uno al otro. No, como que de alguna manera no se meten más allá. Ahora, sí han pasado cosas como lo del General Cienfuegos, que si no saben de lo que estamos hablando, tenemos un capítulo en donde explicamos justo alrededor de esto, Claro. en donde no le dijeron nada a Andrés Manuel sobre este tipo de cosas. O sea, también es cierto que Estados Unidos no es ningún tonto y está con el que le conviene. Si en este Claro. momento le conviene estar con Andrés Manuel, van a estar con él. Si le deja de convenir, van a estar con quien sea. Ahora, el hecho de que pensemos que Biden va a estar más a favor de los mexicanos, etcétera, como ha tratado de hacer ver, al menos en la campaña, ha tenido una campaña súper focalizada a el voto latino, hacia el voto de los mexicanos, tampoco es cierto. O sea, la realidad es que ya cuando te vas a los números, con Obama, a los mexicanos no es que nos haya favorecido muchísimo más en exportaciones, en migratorios, temas migratorios, etcétera. Fueron muy duras las cosas en ese momento. Claro. Lo que sí es que en la agenda de Trump y de alguna manera en lo que él está proponiendo, el tema contra México está siendo muy latente. O sea, de arranque tiene amenazas económicas a México dentro de su agenda y contra Centroamérica para que se puedan contener a los migrantes y en caso de que no se hagan, va a imponer esas amenazas. Sigue e insiste con el tema de la construcción del muro, las restricciones de las visas de trabajo. Hagamos un paréntesis, porque me traje un par de datos con el tema del muro. Venga. Que fue la carta de la bandera de campaña más importante de Donald Trump. Hace 4 años. Hace 4 años, ¿no?
build the wall, build the wall, build the wall en todos los mítines de ese güey. Sí. Y él siempre dijo, vamos a construir el muro, we're gonna build the wall, y lo va a pagar México, ¿no? Siempre esa fue lo que no se cansó de repetirlo. Pues, ¿qué está pasando con este muro? ¿Cómo van? ¿Quién lo está pagando? ¿Hasta qué punto ha avanzado la construcción? México y Estados Unidos comparten 3,000 kilómetros de frontera. Okay, es la frontera entre dos países más grande en el planeta y la más transitada, lo cual no es poco. O sea, eso es muy importante este dato. 3,142 kilómetros. Es la segunda más grande. Segunda más grande, pero sí es la más transitada del planeta. Sí. En esta frontera ya existían 1,050 kilómetros de vallas o de barrera, una tercera parte de la frontera. Gran parte también no está construida porque la naturaleza divide. Vaya, hay un río de entrada, hay montes, montañas. Sí, resultaría sumamente difícil barrancos, atravesar ese tipo de cosas porque la topografía es complicada. Exactamente. Ahora, desde que Donald Trump tomó la presidencia hasta el día de hoy, el dato está ridículo. Solo se han construido 13 kilómetros de barreras. 13 kilómetros de 3,000 que supuestamente tendrían que hacer. Que por cierto hubo un video con unos ventarrones que se vinieron abajo parte de estos. Claro, de que al final decían que no era, que pero sí claro era. Que sí era, ¿no? Etcétera, etcétera. Han hecho 451 kilómetros de reparaciones o sustituciones a algo que ya existía. Entonces, como muro nuevo, como muro hecho desde cero, solo han hecho 13 kilómetros de barreras. Ahora, ¿quién lo pagó? ¿Quién está pagando estas reparaciones, sustituciones o esta nueva construcción? Todo el presupuesto ha salido del Departamento de Seguridad Nacional, Departamento de Defensa y Departamento del Tesoro. Porque no sé si se acuerdan, el 15 de febrero del 2019 se pronunció el estado de emergencia en la frontera por el tema de las drogas. La migración y drogas. Y drogas. Que tienen conjunto. Entonces, por eso se le otorgó este presupuesto. En total fueron 15,000 millones de dólares. Ni un centavo ha salido de México. Ni un centavo ha salido de México. Entonces, si la gente cree que Donald Trump y la política en Estados Unidos es de cumplir las promesas que hacen, pues tampoco es del todo cierto. Todo lo que ha dicho alrededor de este tema migratorio no ha sucedido. Sin embargo, tampoco hay que dejar de lado que en su momento sí llegó a cerrar fronteras para detener y con la intención de aumentar aranceles, ¿no? O sea, sí. Y si bien no es de manera directa, sí hay esquemas indirectos con las negociaciones del petróleo, que también en su momento llegamos a hablar, con las negociaciones de los aranceles, en donde al final productores mexicanos terminan teniendo que pagar ciertos impuestos de más que generan allá una cantidad de dinero interesante para pagar este tipo de cosas. Claro. O sea, es un tema en donde su discurso no es como que el gobierno de México lo va a pagar literalmente, pero sí tienen esquemas para generar presión y de alguna manera han echado mano de ese tipo de recursos, ¿no? Que también es delicado. Algo que me pareció bien interesante, yo no sabía esto, güey, pero Morena tiene un comité en Nueva York. O sea, el partido tiene un comité en Nueva York. Hay 3 personas que lo lideran. Leo Sander, Isaac Ramírez y Carolina Reyes. Llamaron a votar por Donald Trump. El comité de Morena en Nueva York llamaron a votar por Donald Trump diciendo que, fíjate, argumentando que Joe Biden es amigo de expresidentes mexicanos y que va a haber corrupción por ahí y que va a favorecer a expresidentes en México. Entonces, pues que venga con todo, vamos por Donald Trump. Y es muy chistoso porque, a ver, Donald Trump está ligado a los supremacistas blancos, que son la ultraderecha. Andrés Manuel, en teoría, se dice de izquierda, una persona más cercana a los pobres, a los indígenas, a teorías como mucho más de izquierda. Y está chistoso porque justo acaba de salir también Ricardo Anaya, que es del PAN, a decir que apoyaran a Joe Biden, que es justamente del partido contrario. O sea, a ver, otra vez esto lo único que demuestra es que las izquierdas y las derechas no existen más. Estamos hablando solamente de posturas que terminan ayudando o beneficiando o haciéndole las cosas difíciles a otras personas. Claro. Y lo que hay que seguir de cerca es cuáles son esas propuestas, cuáles son las cosas que están proponiendo unos u otros. La realidad hoy es que en las encuestas Joe Biden tiene una ventaja de 3.9% de los votos. Sí. Esto no quiere decir que va a ganar. Esto no quiere decir nada, porque Hillary Clinton tenía nada más y nada menos que el 3.5% por encima de Trump
hace 4 años Sí. y terminó perdiendo. Sí. Entonces, lo que sí tenemos que ver es que las cosas, por cómo están conformados el colegio electoral, por cómo son las cosas con estos estados que terminan cambiando de una manera muy inesperada, pueden ser completamente diferentes a los que estemos pensando. Claro. Convendría que gane Trump, convendría que gane Biden. Es muy, muy difícil poder preverlo. Creo que la mayoría de los mexicanos estamos viendo a Trump como un enemigo porque ha hecho amenazas directas, ha hecho ataques directos a los mexicanos. Calificaciones terribles. Sí. Y es una persona que ha generado odio alrededor de nuestra cultura y alrededor de los migrantes mexicanos que al final están sacando muchísimas cosas positivas del otro lado de este país, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo se van alineando las cosas. Totalmente. Lo que sí no se nos puede olvidar es que existe una verdadera relación de cooperación entre México y Estados Unidos y tiene que seguir existiendo. Estamos hablando de temas muy importantes para ambos países que tienen que ser tratados de manera bilateral, ¿no? O sea, el tema de narcotráfico, el tema migratorio, el tema inclusive medioambiental. Exacto. Que ahí Donald Trump no cree en el... No cree en el calentamiento calentamiento global. Y Andrés Manuel no cree en las energías renovables. Estamos de la ni en el coronavirus. Chingada, güey. En el uso de clorox. Entonces son temas que en conjunto sí pueden presentar un progreso increíble para la zona o un retroceso. Entonces hay que prestar especial atención. Vamos a seguir segundo a segundo las elecciones del día de mañana. De hecho, vamos a estar transmitiendo en vivo de las 7 de la noche ¿a qué hora? 8, de 7 a 8. Ustedes de 7 a 8. De 7 a y 8. La transmisión va a durar hasta las 11. Y hasta las 11 va a seguir habiendo una transmisión, Ahí dando está. toda la Ahí actualización de cómo va fluyendo esto. Quien gane en las elecciones que concluyen el día de mañana tomará posesión el 6 de enero del 2021 y estará en el cargo por 4 años. Acuérdense que en Estados Unidos tienen posibilidades de reelegirse, por eso es que Trump está volviendo a correr. En nuestro país esa figura no existe en la presidencia de la República, existe ya en las diputaciones, existe en las senadurías, existe también en las alcaldías. Pero bueno, vamos a ver cómo va evolucionando esto. Es un tema bien interesante, sí nos afecta. Sí tiene que ver con nosotros. Si ustedes tienen conocidos, conocidas que estén del otro lado, que tengan nacionalidad, invítenlos a que voten de manera inteligente, que no dejen que al final, aunque no es el voto directo lo que termina influyendo, sí es el voto de la mayoría el que termina decidiendo los votos del colegio electoral. Para que vean que en Altoparlante no hablamos solo de política nacional. Explicación en 23 minutos. De pie a pa, de cómo funcionan las elecciones en Estados Unidos, de cómo se ve el panorama, de cómo se vota, de cómo todas las reglas, la historia, todo lo mencionamos en 23 minutos nada más del programa. Y pues no sé si tengas algo más que agregar. Fíjate que un dato cultural, el presidente que gane, ya sea Trump o Biden, en estas elecciones va a ser el presidente más viejo jamás en tomar posesión dentro de Estados Unidos. Donald Trump tiene 74 años y Biden tiene 77 años. En cualquiera de los dos casos serían los más viejos en tomarlo. Esto quiere decir también que nuestras poblaciones de adultos mayores cada vez siguen siendo personas que están más activas, que tienen toda la posibilidad de seguir al pendiente en cargos, incluso como presidente de uno de los países más poderosos del mundo. Hay que ponerle mucha atención. En otros países hemos visto que justo este tipo de sector, ¿no? O sea, las personas de la tercera edad terminan definiendo las elecciones porque son los que sí salen a votar. Los jóvenes no podemos dejar esto a un lado, ¿no? Y tenemos que ponernos las pilas también porque al final esas decisiones sí influyen en nuestro futuro. Vamos a ver qué pasa mañana con creo que casi 90 millones de votos ya puestos. Ya están computados. Ya computados y ya además por el voto a distancia que se realizó por el tema del coronavirus. Vamos a ver qué pasa mañana. Esta fue toda la información que tienes que saber para estas elecciones del próximo 3 de noviembre en Estados Unidos. Y este miércoles tenemos un nuevo capítulo de Sobredosis con un invitadazo súper especial. Ya irán a verlo. Muchísimas gracias. Mi nombre es Pablo Marín, me acompaña Arturo Aramburu y esto fue Altoparlante. Esto es todo por hoy, pero sin llorar. Estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. ¡Nos vemos!